Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de historia. En el día de hoy abordaremos el análisis de lo que fue la crisis de 1929, pero junto con este tema también hacemos un corte en el proceso que nosotros veníamos haciendo antes de la realización del escrito y comenzamos a trabajar con la economía. Si ustedes notaron, habrán visto que desde que habíamos iniciado los cursos hasta que trabajamos el fin de la Guerra Fría, con todo lo que vimos de la perestroika, la glasnost, ¿no? Y las consecuencias que dejó la Guerra Fría, básicamente nos habíamos concentrado en lo que fueron los procesos políticos y los cambios en el orden internacional desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1990 aproximadamente. Ahora lo que hacemos es volver en el tiempo hasta 1929 y comenzamos nuevamente a avanzar otra vez en el siglo XX, pero en este caso concentrándonos en los procesos económicos, en el marco, por supuesto, de los hechos ocurridos en términos políticos y demás, tanto a nivel mundial como de América Latina y por supuesto también, como siempre, de Uruguay. Brevemente un comentario sobre el video de la semana pasada, que era bastante cortito. Ese video fue una especie de introducción a lo que íbamos a ver hoy, que era cómo funcionaba el mercado. La idea de ese trabajo y del video era que ustedes comprendieran cómo funciona una economía libre, un mercado, y qué es la oferta, qué es la demanda, y cómo se relacionan entre sí. Espero que lo hayan comprendido, porque vamos a necesitar un poquito esos conceptos para comprender el nuevo tema de la crisis del 29. Incluso el ejercicio que les propuse a partir de aquel video era que ustedes reconocieran dos situaciones diferentes vinculadas con el mercado, y una de ellas era precisamente una situación muy similar a la que se dio durante la crisis de 1929. ¿tá? Así que nada, simplemente espero que hayan visto ese video, que les haya servido, y trataremos de aplicar algunos conceptos en el día de hoy. Comenzamos entonces. La crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión, es considerada la crisis económica más importante en la historia del capitalismo. No había precedentes porque fue una crisis mundial. Si bien comenzó en Estados Unidos, luego se expandió por todo el mundo debido a la conexión a través de los mercados que existía ya en ese momento. Y bueno, antes en la historia se habían producido crisis importantes también, pero desde que se había consolidado el sistema capitalista, las crisis habían sido más bien localizadas, y sus efectos y la profundidad de esos efectos no había sido tan devastadora como la crisis de 1929 en Estados Unidos. Así que, bueno, teniendo en cuenta eso, comencemos entonces por analizar qué pasó un poquito antes de la crisis de 1929 para ver si podemos encontrar las causas que generaron esta crisis. ¿tá? En primer lugar, el hecho a destacar es que había finalizado la Primera Guerra Mundial en 1919, que Europa se encontraba prácticamente destruida, especialmente un país, Alemania, que, como estudiamos el año pasado con ustedes también, en el Tratado de Versalles en 1919 se le habían impuesto una cantidad de sanciones de carácter económica y también recortes territoriales, la desmilitarización del territorio, una cantidad de
de sanciones, que de hecho después genera todo ese odio y el resentimiento de los alemanes que va a ser representado y encarnado en parte por Hitler y que lleva después a que se produzca la Segunda Guerra Mundial. Pero la cuestión es que Alemania se encontraba destruida y Europa en general se encontraba destruida, mientras que Estados Unidos, por otra parte, que había entrado un poco más tarde en la Primera Guerra Mundial, en 1917, se había convertido en una gran potencia ya en ese momento, y cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era deudor de Europa, le debía dinero, y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era un acreedor, es decir, no solo que no le debía más dinero a Europa, sino que ahora Europa le estaba debiendo mucho dinero a Estados Unidos. Y esta situación se dio debido a que, bueno, la guerra no se produjo en territorio norteamericano, el combate y la destrucción se dio principalmente en Europa, así que la economía norteamericana siguió su rumbo, y además Estados Unidos entró más tarde en la guerra, por lo tanto no vivió una guerra tan prolongada y desgastante como sí la tuvieron los países europeos. Y además las sanciones económicas que se le había impuesto a Alemania hacían que, bueno, Alemania intentara pagar esa deuda, pero tuvo dificultades a los pocos años y ya no pudo cumplir con los pagos, especialmente a Francia y a Inglaterra, que eran quienes recibían esos pagos. Y Francia e Inglaterra a su vez le debían dinero a Estados Unidos, porque Estados Unidos los había ayudado y enviaba provisiones, armamento, etcétera, durante la guerra, así que estos países estaban altamente endeudados con Estados Unidos, pero como Alemania no podía cumplir con su deuda a Francia y a Inglaterra, a su vez estos tampoco podían pagar a Estados Unidos. Así que Estados Unidos desarrolló un plan de ayuda para Alemania e hizo que se replanteara un poquito el tema de las sanciones económicas. Eso generó cierto respiro allá por los años 1924, pero a los pocos años otra vez Alemania se encontraba en problemas y se volvió a producir la misma situación, ¿tá? Entonces, en definitiva, el contexto internacional es de una situación de crisis, de una lenta, muy lenta e incipiente recuperación económica, pero frágil al mismo tiempo, y Estados Unidos convirtiéndose en una potencia, como contraste a la situación sobre todo de Europa, y además habían otras cuestiones en el medio. ¿Qué pasaba en Estados Unidos durante la década de 1920? Bueno, Estados Unidos era como un mundo aparte en ese aspecto, porque Estados Unidos se sentía, en primer lugar, cuando digo Estados Unidos me refiero a la población en general, el estado anímico de la población. Se sentían básicamente ganadores, triunfadores. Estados Unidos había entrado en 1917 a la guerra y al año siguiente terminó la guerra, ¿tá?, con una gran influencia de Estados Unidos, y en el 19 ya se firmaron los tratados de paz, así que Estados Unidos se sentía ganador y factor determinante en la guerra, además de que se había convertido en uno de los mercados y de los productores más importantes del mundo ya en ese momento. La euforia que sentía la población norteamericana era una euforia que se traducía en su comportamiento económico, ¿tá? Pero no solo de las personas, sino también de las empresas, de los bancos, incluso del propio gobierno, que descuidó algunos aspectos de la economía. Toda esa euforia llevó a que, en definitiva,
se viviera lo que se conoce como los años locos también, y algunas de las características eran un aumento, por ejemplo, exponencial del consumo. ¿Tá? Esa sensación de triunfalismo que vivían los norteamericanos los llevó a que después de unos cuantos años de limitaciones, ¿tá? De restricciones económicas, porque el mundo estaba en guerra, ¿tá? Aunque Estados Unidos entró más tarde, pero Estados Unidos igualmente no sabía cómo eso iba a terminar, así que la población se cuidaba, se abstenía mucho de consumir porque había incertidumbre. Pero una vez que terminó la guerra en el 18, 19, ¿tá? Comenzó una vorágine consumista en Estados Unidos, de la mano también de otras innovaciones de la época, que como el cine, por ejemplo, como la radio, que a través de la publicidad generaron un gran impulso en el consumo, y eso hizo que la demanda, ¿sí?, en Estados Unidos creciera de forma sin precedentes, digamos. Entonces, el estilo de vida norteamericano mejoró muchísimo, la población consumía, y junto detrás del consumo, del aumento de la demanda, obviamente que todo el aparato productivo, las empresas y demás acompañaron este proceso durante toda la década del 20, con inversiones, con aumento de la producción, ¿sí?, con incorporación de nueva tecnología, que colocaba a Estados Unidos cada vez más como principal potencia por entonces, y como uno de los mayores productores mundiales, ¿sí? Así que primero se da un aumento de la demanda, es decir, del consumo de lo que los americanos querían comprar, y ante esa demanda se produce un lento y progresivo aumento de la oferta, es decir, de la producción en Estados Unidos, que llevó a niveles de producción tampoco vistos en Estados Unidos. ¿Tá? Entonces se produce un nuevo equilibrio, subió la demanda, subió la oferta y la economía se encontraba en equilibrio. ¿Se acuerdan del gráfico que vimos en el video pasado? ¿No? Ese punto de equilibrio estaba asegurado entre la oferta y la demanda para finales de la década de 1920. Sin embargo, a pesar de toda esta euforia y esta sensación de triunfalismo y esta vorágine consumista en Estados Unidos y el poco control por parte del gobierno, porque era un país liberal, una economía en donde el Estado intervenía muy poco, y básicamente todo quedaba regulado por el mercado, habían algunos pequeños síntomas de la economía que no estaban del todo bien, es decir, que reflejaban algunos problemas en la economía y que unos pocos economistas en esa época quisieron advertirlo, pero en el contexto generalizado de euforia que vivían los norteamericanos, no fueron escuchados ni por el mercado, ni por los empresarios, ni por el gobierno. En definitiva, pasaron por alto esta situación. ¿Cuáles eran estas pequeñas síntomas o claves, ¿no?, que podían augurar problemas futuros más serios en la economía? Bueno, sobre todo habían dos aspectos, o tres, diría, más importantes. En primer lugar, el hecho de que la euforia, que es un factor psicológico, ¿sí?, que generaba y que impulsaba ese aumento de la demanda, era una cuestión circunstancial. Es decir, ese alto nivel de consumo y de demanda no podía mantenerse indefinidamente, porque era una cuestión psicológica, de la misma manera en que las personas transitan por distintas etapas, ¿no?, y pasan de la depresión a la euforia, por ejemplo. En muchos casos,
En este caso, en el estado general del país también. Pero luego de la euforia otra vez viene la calma, ¿tá? O como sucedió la gran depresión posterior en la economía. Así que no se contempló mucho el hecho de que el elemento que estaba impulsando esa demanda era una cuestión transitoria y era un factor que era frágil en realidad y que con el paso del tiempo iba a tender a desaparecer. Junto con esto, sucedían dos cosas más. Por un lado, la propia euforia, incluso del propio sistema financiero, hizo que los norteamericanos tuvieran una muy fácil accesibilidad al crédito. Es decir, te prestaban plata de forma muy fácil y a bajos intereses. Incluso no te ponían demasiadas condiciones porque había un gran entusiasmo en la economía y confianza en el sistema. Así que se podía dar préstamos y las personas accedían a esos créditos de forma muy fácil y por lo tanto esta facilidad de acceso al crédito generó un tercer elemento, ¿tá? Que era el progresivo endeudamiento, ¿tá? Que podía ser, si ustedes quieren juntar estos dos elementos en uno solo, porque en definitiva el problema no era el aumento del crédito, sino el problema fue el endeudamiento progresivo que generó esa facilidad de crédito. Es decir, las personas que tenían un estado de euforia y querían consumir mucho, se sentían ganadores, triunfadores, después de muchos años de postergación en la guerra y de cuidarse, de pronto encuentran con que pueden comprar muchas cosas y que le dan muchos créditos y facilidades, y entonces las personas entran y en este caso aumentó muchísimo el nivel de endeudamiento entre la población norteamericana. Así que eso sería el segundo factor, ¿no? O problema que no muchos lo advirtieron. El tercer problema era el desempleo. No vamos a decir aquí que en la década del 20 en Estados Unidos había un desempleo galopante, no, nada que ver. Pero sí había un desempleo moderado que no llamaba mucho la atención, pero que en el marco de una economía que estaba en crecimiento, no era nada auspicioso para el futuro, porque la cifra de desempleo, que en una economía con empleo pleno tendría que rondar el 4-5%, ¿sí? En Estados Unidos estaba bastante por encima de esos valores, y esto solo puede significar una cosa, que la gente no solo se estaba endeudando debido a la euforia y al consumismo, sino que por otro lado, ese endeudamiento no tenía un sustento sólido que permitiera a las personas a largo plazo poder cumplir con esos compromisos que habían asumido. Así que más tarde o más temprano estos elementos iban a generar problemas mayores, ¿tá? Muy bien. Ahí van 3 elementos. Voy a agregar uno más. La especulación bursátil, ¿tá? No sé si ustedes sabrán lo que es la bolsa de valores, pero trato de explicarle en poquitos minutos. La bolsa de valores es básicamente el lugar, la institución donde se compra y se vende acciones de empresas y de productos, de commodities, por ejemplo, en el mercado de inversores. Entonces, si yo soy dueño de una empresa y necesito venderla, o capaz que no quiero venderla completamente, sino que básicamente necesito dinero para poder invertir ese dinero en mi propia empresa, en vez de ir a un banco y pedir un préstamo, ¿tá? O de ahorrar para luego invertir, lo que se hacía era poner la empresa a la venta en la bolsa de valores. Para esto
se hacía una valoración completa de lo que era la empresa, el capital que tenía, qué valor tenía de mercado, y a ese valor se lo dividía en acciones. Es decir, no es que la empresa se dividía, sino que se la dividía en un número determinado de acciones, y cada acción es una partecita del total de la empresa. Entonces imagínense la empresa como si fuera una torta, ¿da? Y cada porción de la torta es una parte, una porción de esa empresa que cuesta, ¿no?, un determinado valor. Pero en la realidad esa división era teórica, no es que la empresa se la partía, se la dividía. La empresa seguía funcionando como siempre, pero cotizaba en bolsa, entonces se ponían a la venta en la bolsa de valores, esto es así hasta el día de hoy, para que los inversores vinieran y compraran estas acciones de las empresas o de incluso productos, ¿sí? No solo de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. Y entonces si yo soy un inversor y tengo dinero, voy a la bolsa de valores y trato de comprar acciones de empresas que estén con acciones que están en aumento, ¿sí?, cuyas acciones están subiendo de valor porque yo compro hoy a un valor y dentro de un mes la empresa vale más dinero, por lo tanto mis acciones también subieron y aumentaron de valor. Y si yo deseo venderla de vuelta, entonces voy a obtener una ganancia. O incluso porque una empresa simplemente está en crecimiento y yo compro acciones de una empresa cuando es pequeña y después cuando la empresa es una gran multinacional, por ejemplo, yo tengo la misma participación en esa empresa que ahora genera mucho más ganancias. Entonces es otra forma de ganar dinero comprando acciones en la bolsa de valores. Habitualmente los que compran acciones en la bolsa de valores son las personas que tienen capacidad de inversión, ¿tá?, que tienen capital suficiente como para ir y comprar acciones en la bolsa de valores. Sin embargo, en la década de 1920 la euforia en Estados Unidos era tan grande que muchas personas querían enriquecerse de forma muy rápida, de la noche a la mañana, en poco tiempo, y para eso arriesgaban todo su capital comprando acciones en la bolsa de valores, y se produce lo que se conoce como burbuja especulativa. La palabra o el nombre de burbuja especulativa es por la gráfica, ¿sí?, que el valor de las acciones va subiendo hasta determinado momento donde se plancha la curva, ¿sí?, y en un momento dado esos valores de las acciones empiezan a caer nuevamente, entonces queda conformada esa burbuja especulativa. En Estados Unidos, durante los años de la década del 20 hasta 1929, la especulación bursátil hizo que las acciones, los precios de las acciones de las empresas que cotizaban en bolsa fueran en una tendencia al alza. Entonces, esto motivaba mucho más todavía a que la gente quisiera adquirir acciones, porque si yo miro y las acciones continúan al alza, entonces es un momento para comprar acciones porque especulo, y de ahí la expresión, ¿no?, burbuja especulativa o especulación bursátil, especulo con que si yo compro hoy, mañana o en un futuro próximo, esas acciones van a valer mucho más dinero. Entonces yo voy nuevamente y las vendo en el mercado y obtengo importante cantidad de dinero, ¿tá? Sería algo así como comprar dólares hoy cuando está subiendo su valor, y cuando después que subió vuelvo a vender esos dólares y los cambio por pesos y recibo a cambio muchos más pesos de los que había gastado al principio para comprar esos dólares. Obtengo así una ganancia. Entonces la especulación en la bolsa de valores se extendió, se hizo algo bastante común, e incluso la clase trabajadora invertía en la bolsa de valores, y como no tenían demasiado capital, lo que hacían era ir a los bancos para solicitar créditos, porque como dije antes había mucha facilidad para conseguir crédito a bajas tasas de interés, y luego invertían todo ese dinero en la bolsa de valores, especulando con que después las ganancias obtenidas les iba a dar para no solo pagar el crédito, sino también sus intereses y además
quedarse con una ganancia y enriquecerse. ¿Tá? Ese era el pensamiento predominante, típico o promedio en Estados Unidos durante la década del 20. Ojo, repito lo que dije hoy, muchos de ellos incluso no tenían ni siquiera empleo. ¿Tá? Bien, entonces esa era la situación, y a medida que fue avanzando la década del 20, esta situación especulativa se fue agravando, y por lo tanto, siempre cuando una burbuja de tipo especulativa, que no fue la única vez en la historia en que sucedió esto, en el 2008 también hubo una burbuja especulativa, ¿sí?, en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, ¿tá? Y bueno, es bastante común en las economías a veces que suceda este tipo de especulación, pero en Estados Unidos en la década del 20 esto se prolongó durante una década entera prácticamente, y por lo tanto esa burbuja había crecido muchísimo. Tanto había crecido la burbuja especulativa, repito, el gráfico, piensen en el valor de las acciones de las empresas que aumentaban y aumentaban y aumentaban, solo porque las personas que compraban esas acciones tenían la expectativa de que en el futuro iba a seguir aumentando. Entonces venía alguien más, quería comprar estas acciones, que yo las había pagado más barato, me las compraba más caro, y a su vez esa persona también pensaba que mañana iba a venir, las iba a vender más caras, y así sucesivamente. Eso hacía que la gran demanda de acciones haga que suba el precio. ¿Pero qué precio? ¿El precio real de la empresa que cotizaba en bolsa? No. Lo que aumentaba era el valor especulativo. Es decir, el valor especulativo es el valor que le atribuyen las personas y el mercado, pero no es el valor real de las cosas, del capital que posee esa empresa. Entonces, la burbuja especulativa hizo que se despegara el valor especulativo del valor real, que era inferior, ¿sí? Mientras que el valor especulativo subía, el valor real de las empresas se mantenía más o menos constante, o crecía también, pero en mucho menor medida. Entonces, esa diferencia entre el valor especulativo y el valor real de las acciones es lo que se conoce como burbuja, ¿tá?, especulativa. Y adivinen qué sucede con una burbuja que crece, crece y crece cada vez más. Sí, exactamente. Como seguramente están pensando, una burbuja termina reventando, ¿sí? Y las burbujas especulativas no son la excepción, por lo general. ¿Cuándo revientan? Bueno, sucede que cuando las acciones suben tanto su valor especulativo, llega un momento que es tan alto ese valor y está tan lejos del valor real de las acciones, que los inversores empiezan a tomar conciencia de esa diferencia y empiezan a no querer comprar más, porque consideran un alto riesgo. Comprar acciones que son muy caras y están muy lejos del valor real es muy riesgoso, porque si después nadie más te las quiere comprar, vos tenés que volver a venderlas, pero mucho más baratas, para poder sacártelas de encima, ¿tá? Entonces, justamente eso es lo que sucedió. Llegó un momento en 1929 en que simplemente los precios de las acciones empezaron a detenerse y a bajar lentamente, en principio, y esto generó pánico en la bolsa de valores entre los inversores, porque los inversores están atentos a la evolución de los precios de estas acciones. Entonces, mientras esos precios están al alza, consideran que es propicio, que es bueno comprar acciones para venderlas más caras después. Pero cuando ven que la curva empieza a doblarse hacia abajo y que por lo tanto el precio empieza a caer, cualquier inversor, si antes pensaba comprar, ya no va a querer comprar más. Y si ya compró y la tiene a las acciones en su poder, y vos ves que cae y que pierde valor, lo que vas a atinar a hacer es a salir al mercado para ponerlas en venta y sacártelas de encima, porque si te las quedas y continúa perdiendo valor,
vos estás perdiendo dinero. Así que un buen inversor trata de vender las acciones que están en caída. Digo, esto como regla general. En realidad no es tan simple y pueden darse situaciones en las que los inversores a veces aprovechan la caída de algunas acciones para comprarlas baratas, apostando a que en un futuro vuelvan a subir, pero eso es más bien una excepción. La regla general dice que en los momentos de caída los inversores son cautos y temerosos y no quieren comprar. Entonces, en definitiva, básicamente eso fue lo que se conoce como el crack de la bolsa de valores de Nueva York en la semana que va del 24 al 28 de octubre, sobre todo de 1929. Allí se da la mayor caída del valor de las acciones de las empresas que cotizaban en la bolsa de valores de Nueva York. Y esta gran caída abrupta, ¿sí?, genera pánico y miedo y hace que nadie quiera comprar acciones. El precio de estas acciones se vienen abajo, se caen abruptamente a un 30 o un 20% del valor que tenían antes y más en algunos casos. Y esto hace que muchas personas que habían comprado acciones cuando el valor estaba allá arriba, de un día para el otro, en vez de enriquecerse, habían perdido todo lo que habían invertido, porque compraron algo que era caro y ahora no valía nada. Entonces se produce la quiebra de muchos inversores, de muchas personas que pierden todo su dinero, muchas empresas quiebran, ¿sí? E incluso, como hoy dije que el sistema financiero prestaba mucho dinero a personas que por ahí no tenían el respaldo suficiente y que luego invertían ese dinero en bolsa, como muchas personas habían quebrado, ahora no podían pagar tampoco los créditos que habían asumido y que habían adquirido antes para poder comprar esas acciones. Entonces no solo no obtuvieron las ganancias y perdieron todo, sino que además quedaron endeudados con el sistema financiero. Como consecuencia de esto, a su vez, se produce todo un efecto en cadena, porque los bancos que habían prestado dinero a estos particulares y a estas empresas no podían cobrar las cuotas de los créditos y de esos préstamos que habían otorgado. Por lo tanto, quebraron también los bancos. Fue terrible, un colapso total, un desplome abrupto en poco tiempo, que empezó en la bolsa de valores y que luego contaminó o afectó el sistema financiero norteamericano. Y para que ustedes se hagan una idea, más de 5.000 bancos en todos los Estados Unidos quebraron, más de 5.000 bancos quebraron durante la crisis de 1929 y los años posteriores en Estados Unidos. Ahora, no se detuvo ahí la crisis, porque si hay 5.000 bancos que en la década del 20 impulsaban el consumo, las inversiones, porque prestaban mucho dinero fácil, y ahora esos bancos quebraron, no están más, no existen más, entonces de pronto se hace muy difícil acceder al crédito porque el sistema financiero está quebrado. Entonces, las empresas, que muchas de ellas también estaban sufriendo los efectos de la crisis, ya no tenían tantos bancos dispuestos a prestar dinero a bajo interés. Entonces iban y rebotaban y los bancos no prestaban más dinero. Entonces las empresas que estaban teniendo dificultades no tenían capital para poder solventar la situación. Toda esta turbulencia en el mercado bursátil y en el sistema financiero norteamericano, obviamente que también se trasladó al mercado en general y se produjo una caída abrupta de la demanda en Estados Unidos. Y quiero que presten atención en esto. Dije una caída abrupta de la demanda, no de la oferta. La oferta, recuerden que era la parte de la producción.
La demanda es lo que las personas consumen. Entonces, como cualquier persona, cuando se entera de que su país se encuentra en una crisis económica y hay sensación de que no se sabe lo que va a pasar, hay incertidumbre, la gente no sabe si va a poder mantener su empleo, si en el futuro va a poder pagar sus deudas, lo que hace es inmediatamente, como reacción, empezar a contener el gasto, ahorrar, tratar de no gastar en cosas innecesarias. Entonces, cuando todas las personas hacen lo mismo, eso se transmite en el mercado y se manifiesta como una caída abrupta de la demanda. Es decir, la gente deja de consumir, deja de comprar, ¿tá? Y hay muy poca demanda en comparación con lo que pasaba en la euforia de los años 20, ¿tá? De comienzo de la década que describíamos hoy al principio. La caída de la demanda hace que la oferta que estaba alta se mantuviera alta, porque si yo tengo una fábrica abierta produciendo, no sé, electrodomésticos, por decir algo, si cae la demanda, la fábrica no puede cerrar de golpe de un día para el otro y decir, hoy no vamos a fabricar electrodomésticos porque no tengo compradores. La fábrica sigue funcionando porque es mucho menos elástica, menos flexible que la demanda, ¿tá? Una empresa no puede despedir de la noche a la mañana a todos sus empleados y demás. Es un proceso progresivo, lento. Pero con el paso del tiempo, entonces la oferta tuvo que ir achicándose, porque si la demanda había caído, la oferta no puede quedar alta, porque toda esa diferencia de lo que está produciendo, pero que no se está comprando porque cayó la demanda, es producto que está sobrando. Entonces, por eso decimos que la crisis de 1929 es una crisis de superproducción, ¿tá? Porque todo lo que se producía ya no se consumía en Estados Unidos y podría venderse al exterior. Y hoy, cuando comenzamos, dije que Europa se encontraba destruida y en proceso de recuperación recién después de la Primera Guerra Mundial. Así que Europa, que era el principal socio comercial de Estados Unidos, no era un mercado que pudiera absorber todos los productos que producía Estados Unidos. Y ni que hablar de otras regiones del mundo menos desarrolladas que eran más bien exportadoras, como por ejemplo América Latina, Uruguay. No era tanto que consumíamos productos norteamericanos, sino más bien tratábamos de exportar nuestras materias primas. Así que la cuestión es que en Estados Unidos, que era el principal productor en la década del 20 a nivel mundial, de golpe se queda sin consumo y la oferta se ve obligada, a medida que pasa el tiempo, de reducirse, porque tiene que acoplarse. Una fábrica no puede seguir produciendo si no vende. Así que de a poco empezó a caer la producción. Junto con la caída de la producción aumentó significativamente, se multiplicó el desempleo en Estados Unidos, porque obvio, si una empresa cierra, tiene que despedir trabajadores, ¿tá? Así que aumentó mucho el desempleo, muchas empresas directamente cerraron o quebraron, porque no vendían, producían, tenían gastos, pero no vendían, tenían que pagar salarios a los trabajadores, iban al banco a pedir crédito, ahora los bancos no querían prestar más plata, así que decisión final, despedir a sus trabajadores, cerrar la planta, etc. Si los trabajadores están quedando desempleados, si aumenta el desempleo, y el desempleo pasa de un 10% a un 30%, a un 40% en Estados Unidos, en pocos años, entonces quiere decir que hay millones de familias que ahora no tienen ingresos, que no tienen un salario, un sueldo, y por lo tanto, si no tienen salario, no pueden ni pagar sus deudas en caso de que tuvieran deudas, pero tampoco pueden consumir. Entonces, si el problema era que había caído la demanda y ahora se despidió a mucha gente, y estas personas no reciben un sueldo, peor aún, porque menos van a consumir, porque no tienen con qué. ¿Tá? Si menos consumen, menos venden las empresas. Si menos venden las empresas,
más despiden a los trabajadores, más empresas quiebran y el círculo se repite. ¿Tá? Caída en la demanda, caída de la producción y la oferta que acompaña la demanda hacia abajo, caída de las acciones de la bolsa de valores, como ya dije hoy, aumento del desempleo, quiebre de fábricas, quiebre de bancos, aumenta el endeudamiento, ¿sí? Y en definitiva, caen las exportaciones, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Esta situación hace que Estados Unidos, y esto es importante, el gobierno norteamericano ante la situación de la crisis, como ahora no podía vender productos, ¿sí? Entonces empezó a poner restricciones a las importaciones. Porque yo no puedo, es decir, piensen ustedes como el gobierno norteamericano. Si de pronto no pueden vender más y no tienen ingresos, como en cualquier familia, tampoco pueden salir a comprar. Entonces, reducen las importaciones a otros países del mundo y los otros países, como consecuencia, como represalia, empiezan a adoptar medidas proteccionistas también en sus economías y empiezan a comprar menos a Estados Unidos. Porque si Estados Unidos me compra menos, entonces yo le compro menos a Estados Unidos, para equilibrar las cuentas. Pero la cuestión es que la economía continúa en un proceso de gran depresión. Casi todas las variables económicas, o todas ellas, se deprimen, caen, ¿sí? Y las que suben son porque son negativas, es decir, como sube el aumento, sube el desempleo, por ejemplo, ¿tá? Por lo tanto, lo único que se produce es una agudización, una profundización de la crisis, que obviamente, si estoy hablando del cierre de fábricas, de trabajadores despedidos, de que el comercio internacional se ve interrumpido debido a las medidas proteccionistas, ¿tá? Si más de 5.000 bancos en Estados Unidos quebraron, ya no estamos hablando más del valor especulativo de la bolsa de valores. La crisis comenzó en la bolsa de valores, pero luego terminó afectando a toda la economía real de los Estados Unidos y a través del comercio al resto del mundo, ¿tá? Porque Estados Unidos dejó de comprar a Europa, Europa le dejó de comprar a Estados Unidos, como Europa no podía venderle a Estados Unidos, entonces dejó de comprar la materia prima que le compraba a América Latina, por ejemplo. Uruguay tuvo problemas para poder vender y exportar sus productos, ¿sí? Y de la misma manera otros países en el mundo se vieron en la misma situación. Así que esto básicamente es la crisis de 1929. Podría seguir hablando y enumerando más consecuencias negativas, pero como no quiero extender demasiado la clase, vamos a, por hoy por lo menos, detenernos aquí. Y les dejo planteado, después les voy a redactar bien en la plataforma una actividad vinculada con esto, pero la gran pregunta que ya les adelanto es para que ustedes piensen lo siguiente: si esto fue una crisis de superproducción, de caída abrupta de la demanda y por lo tanto es una depresión económica, ¿qué tipo de medidas podríamos adoptar? Imagínense que ustedes son ministros de Economía de Estados Unidos o de alguno de los otros países afectados. Si fueras ministro de Economía, ¿qué medidas podrías adoptar en términos económicos para poder salir de esta crisis? Recuerden, el problema es de demanda. Lo que cayó fue la demanda debido a la especulación bursátil, ¿sí? Y a la caída de las acciones, el pánico que se generó y la contracción, la caída rápida de la demanda, porque la oferta y la capacidad productiva de Estados Unidos estaba bastante elevada, ¿tá? Luego se derrumba junto con la demanda, pero la que cae en principio es la demanda. Así que, ¿cómo podría revertirse esta situación, ¿sí? Si ustedes fueran ministros de Economía? Es un poquito un juego simplemente intelectual, como para que ustedes piensen, ¿tá? Este tipo de cosas y que entiendan un poco cómo funcionan
la economía y las distintas variables económicas. Tengan en cuenta también lo que vieron en el video pasado. Y bueno, yo les plantearé esta actividad de forma un poco más clara en la plataforma. Como les digo siempre, ante cualquier duda, consulta, pregunta, no duden por favor en escribirme y preguntarme. Puede ser a través de los comentarios de este video o puede ser mediante la plataforma o a través del correo electrónico, de la forma que ustedes quieran. Consulten si no entendieron. De nada vale que después que se plantean las tareas recién vengan las consultas o las excusas de yo no hice porque no entendí o no sabía. El profesor está para ayudarlos, así que consulten, aprovechen y pregunten. Espero que pasen bien y nos estamos encontrando en la próxima clase o en el próximo video. Cuídense.